Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y quiero saber en qué dispositivo estás jugando Warzone Mobile, cómo va la actualización en tu dispositivo y qué problemas has tenido. Esto es importante en el video e importante también para poderlo comunicar completamente a Warzone Mobile. Bueno, el día de ayer posiblemente habré jugado 4 horas, no hice directo de Warzone Mobile porque lamentablemente mi internet ha estado muy mala para hacer directos y como ustedes saben, momento en Latinoamérica solo puedo jugar o puedo grabar videos, pero no he podido hacer directos por muchas cosas del tema, pues, internet. Es el problema que tengo. En fin, para no hacérselas largo, ya saben actualmente la cagada que se han marcado en dispositivos Android. Hay muchos errores. Aunque no lo crean, en dispositivos de gama media el juego se puede jugar relativamente bien. En dispositivos de gama alta y gama premium es donde está el problema que radica. Y todo empezó con ese problema cuando pues quitaron los 60 FPS, caparon los gráficos y caparon completamente los cuadros por segundos. Esto radica completamente en la serie Snapdragon 800 en adelante. En los Dimensity no hay tanto este problema. Hay algunos que otros errores en dispositivos Apple, al menos en iPhone XR posteriormente, pero en adelante, de iPhone 11 en adelante no hay problemas, y peor en iPad. Ya te digo yo que el juego va a 60 cuadros por segundo, va súper estable. Lo están observando, o sea, va súper bien. No tengo problemas y gráficamente el juego pues se ve visualmente bien en multijugador y en Battle Royale, que también lo estarán visualizando. Ok. Uno de los pues, desarrolladores de Warzone Mobile, Hideo Hikida, ha estado hablando actualmente de Warzone Mobile, todas las cagadas que saben que actualmente tiene el Warzone Mobile, y pues en teoría le echan la culpa un poco al VPN y a la latencia, pero te voy a decir algo: yo estoy jugando en servidores de Europa y no he tenido ningún problema de ping de momento, y los problemas son más visuales y problemas mediáticamente dentro del juego. Me parece de que deben de ya actualizar y mejorar la opción de gráficos, porque si no activan esa bendita opción, los dispositivos gama media, alta y premium van a tener muchos problemas y les van a pasar facturas. Y es lo que he estado visualizando últimamente. Desde que caparon los FPS y caparon completamente los gráficos de muchos dispositivos, el juego es injugable en dispositivos de alta gama y también en dispositivos que no son tanta de alta gama pero tienen procesadores Snapdragon. Qué raro, en Dimensity va súper bien, pero en Snapdragon hay muchos problemas. He visto muchos videos en redes sociales. ¿Saben la cagada que se han marcado con dispositivos Android? Aquí hablamos cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas. En Apple el juego va de puta madre. En dispositivos Android el juego va culiadamente mal. Y eso que en Apple hay sus errores y bugs y glitches, como lo que actualmente estamos visualizando, como el botón de omitir, que se crashea completamente el juego, que si no te saca completamente de la lobby. Cosas que antes pasaban en betas posteriores han vuelto. Pero en el tema jugabilidad, precisión y cuadros por segundo en tema Apple y lo que es en dispositivos iOS, Apple en general, va súper bien el juego. No, en serio, no hay ningún problema alguno. Creo que ha sido una muy buena actualización. Los visuales se ven muy bien, incluso las animaciones y muertes se ven muy bien en Apple, pero en Android se ve asquerosamente. Yo lo decía también por mi red social Twitter, yo lo comunicaba. Es muy malo de que en Android el juego vaya de la verga cuando en Apple va tan bien. Y esto porque en Apple no hay capada de FPS ni tampoco capada de gráficos excesiva como lo que hay en dispositivos Android. Y a mí no me vas a decir que un Snapdragon 8 generación 1, un generación 2, un 888, un 870 o toda la serie 800 en adelante no tiene potencia para poder correr este juego a 60 FPS sin necesidad de caparlos ni capar tampoco los gráficos. Creo que la opción más viable es ya ponerse las pilas, ya decir, bueno, dejémonos de mamadas, desactivemos completamente los FPS y activemos la opción gráfica, porque tenemos que avanzar, porque tenemos un lanzamiento previo para actualmente noviembre. Y sí, sé que faltan básicamente solo 3 meses, pero teniendo en cuenta que en 3 meses se pueden arreglar y solucionar muchas cosas, puede que lo logren, si se ponen las pilas. Si no, esto va a ser solo para dispositivos Apple. Bueno, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Los dejo con una partida de Warzone Mobile. Battle Royale. Atención, gas acercándose. Ve a la zona segura.
Alto, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Operación finalizada. Los precios volvieron a la noche. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡Atención a disparar! ¡La granada! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Vamos! Compañero fue enviado al Gulag. Peleará por una oportunidad de redesplegarse. Tu compañero está acabado. Nada más. ¡Boom! ¡Boom! ¡La granada aturdidora! ¡Acabé con uno! ¡Manténganse alerta! ¡Segadora va! Sigue así. ¡Atención a disparar! ¡Acabé con uno! Atentos, UAV retirándose de la zona. UAV hostil activo. Gas acercándose.